Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre, y estoy más emocionado que nunca por el tema que les traigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las turbulentas aguas del entretenimiento turco, donde el drama, el romance, los rumores y los escándalos son el pan de cada día. Y hoy el plato fuerte es una historia que ha generado un torbellino de conversaciones, especulaciones y debates, el supuesto triángulo amoroso que involucró a tres nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series y el cine: Atay Ulusoy, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Como siempre, quiero recordarles algo importantísimo: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis análisis, chismes y actualizaciones sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Denle al botón de suscribirse, no se arrepentirán. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar esta historia que ha capturado la atención de millones. Para entender la complejidad de este triángulo amoroso, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y nos sumerjamos en los antecedentes. El punto de partida es la serie Medcezir, un drama turco que se convirtió en un fenómeno de masas. ¿Y quiénes eran las estrellas de este éxito? Pues nada más y nada menos que Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman Koper, un joven de origen humilde que, gracias a una serie de circunstancias, entra en contacto con una familia adinerada de Estambul. Serine, por su parte, dio vida a Mira Beylice, una joven de la alta sociedad, inteligente, hermosa y con una vida aparentemente perfecta. El destino cruza sus caminos, y la conexión entre Yaman y Mira se vuelve inevitable. La química entre Atay y Serine en la pantalla era innegable. Sus personajes, Yaman y Mira, eran dos almas destinadas a encontrarse, a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que la vida les presentaba. El amor, la pasión, la lealtad y la complicidad que transmitían eran evidentes para todos los espectadores. Era una relación intensa, llena de altibajos, pero con una conexión profunda que trascendía la ficción. La serie fue un éxito rotundo y la popularidad de Atay y Serine se disparó. Se convirtieron en ídolos de masas, y la gente se enamoró de la pareja que formaban en la pantalla. La conexión que se veía en Medcezir generó rumores de romance en la vida real. Los fans, la prensa y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre los dos actores. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. Las especulaciones se alimentaban de cada gesto, cada mirada, cada comentario. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas y escapadas. Los paparazzi acechaban cada movimiento, y cada foto o vídeo que se publicaba era analizado al detalle. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, la prensa y los fans estaban convencidos de que eran pareja. La expectativa de verlos juntos era enorme, y parecía que su relación iba viento en popa. Atay, con su mirada intensa y su carisma, y Serine, con su elegancia y su encanto, eran la combinación perfecta. Eran la pareja ideal, la pareja de ensueño que todos querían ver junta. La gente los amaba juntos. Veían en ellos una pareja perfecta, llena de talento, belleza y, sobre todo, mucho amor. Parecía que su historia de amor, como la de Yaman y Mira, estaba escrita para siempre. Todo era felicidad, todo era perfecto hasta que entra en escena Kerem Bürsin. Kerem, otro actor turco de gran popularidad, conocido por su talento, su carisma y su atractivo, también se cruza en el camino de Serine. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde los rumores se intensifican y donde surge la pregunta clave: ¿cómo y cuándo comenzó esta relación? ¿Qué pasó con Atay? ¿Hubo realmente una encrucijada amorosa? Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza. Los rumores apuntaban a que Serine y Kerem se habían enamorado en el set de una nueva serie. O tal vez durante un proyecto en común. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a publicar fotos y noticias que alimentaban las sospechas. Vieron a Kerem y Serine juntos, en actitud muy cercana, y las noticias se propagaron como la pólvora. La situación con Atay se volvió más confusa. Algunos medios informaron que su relación con Serine ya no era tan sólida, que las discusiones y los desacuerdos eran frecuentes. Otros aseguraban que la pareja había terminado su romance antes de que Kerem entrara en escena. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de la separación por parte de Atay o Serine, los hechos y los rumores apuntaban a una ruptura.
El triángulo amoroso o la encrucijada, como se le llamó, se convirtió en el tema de conversación número 1. ¿Quién era el culpable? ¿Kerem por supuestamente robarle el corazón a Serini? ¿A Atay por no poder mantener la relación? ¿O tal vez Serini por tomar una decisión difícil? El público y los medios se dividieron. Algunos apoyaban a Atay, otros a Kerem, y muchos querían saber la verdad sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. La presión mediática era intensa y cada movimiento de los actores era analizado al detalle. La vida de cada uno de ellos se había convertido en un espectáculo público. La prensa sensacionalista no tardó en explotar la situación. Los titulares se centraban en el drama, en el triángulo amoroso, en las posibles traiciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y especulaciones. Los fans debatían, defendían a sus ídolos y buscaban respuestas. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de saber. Las versiones son muchas y las fuentes no siempre son confiables. Lo que sí sabemos es que la relación entre Atay y Serini llegó a su fin, y Serini comenzó una relación con Kerem Bürsin, que duró varios años. ¿Fue Kerem el detonante de la ruptura? ¿O simplemente fue el momento en que Serini decidió seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar? ¿Existían problemas previos en la relación entre Atay y Serini que precipitaron la separación? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Lo que sí quedó claro es que esta situación generó mucho debate en las redes sociales y en los medios. Algunos fans de Atay se sintieron decepcionados y traicionados, mientras que otros apoyaban a Serini y a su derecho a ser feliz. La gente se preguntaba qué había salido mal, por qué la pareja perfecta había terminado, y si Kerem había sido realmente el tercero en discordia. La prensa comenzó a especular sobre las posibles razones de la ruptura. Se hablaron de diferencias de opinión, de incompatibilidad de caracteres, de desgaste en la relación. Se especuló sobre posibles infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Los medios de comunicación no dudaron en crear sus propias narrativas, alimentando el morbo y la especulación. La intensidad de la atención mediática afectó la imagen pública de los tres actores. A Atay por un tiempo pareció distanciarse de la vida social y se centró en su carrera profesional. Buscó refugio en el trabajo o en nuevos proyectos, en la creación artística. Serini, por su parte, continuó cosechando éxitos profesionales y vivió su relación con Kerem con mucha intensidad. Kerem, que también se encontraba en la cima de su carrera, fue criticado por algunos, pero también ganó muchos seguidores. La fama, en muchos casos, puede ser una bendición, pero también una carga. La presión de estar constantemente bajo la mirada pública, de tener que lidiar con los rumores, las críticas y las expectativas, puede ser abrumadora. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en su vida personal. Hoy en día, cada uno de ellos ha seguido su camino. Atay ha demostrado ser un actor de renombre, con una carrera exitosa y un gran número de seguidores. Ha participado en proyectos importantes, ha ganado premios y reconocimientos, y se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía. Serini ha seguido trabajando, protagonizando series y películas exitosas, y sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad, su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su carrera profesional ha sido impecable y su popularidad se mantiene intacta. Y Kerem continúa cosechando éxitos, protagonizando proyectos importantes y manteniendo su popularidad. Ha participado en producciones internacionales, ha demostrado su talento y su carisma, y se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Analizando todo esto, podemos sacar varias conclusiones. Primero, que el mundo del espectáculo es un lugar muy complicado, donde los romances y las rupturas son pan de cada día. La fama, el dinero y el reconocimiento pueden generar situaciones difíciles y complejas. La presión mediática, la exposición pública y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Segundo, que la presión mediática puede ser abrumadora, y que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Las relaciones sentimentales son algo personal, y cada uno tiene derecho a elegir con quién compartir su vida. Tercero, que la vida continúa, y que cada uno de ellos ha logrado rehacer su vida, tanto profesional como personal.
Han superado los obstáculos, han seguido adelante con sus carreras y han encontrado la felicidad en sus vidas. Esta historia es un claro ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y la vida privada de los actores pueden convertirse en el centro de atención de los medios y del público. Es un recordatorio de que a veces la verdad es difícil de encontrar, y que lo mejor que podemos hacer es respetar las decisiones de cada persona. La historia de Altay Ulusoy, Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la influencia de la fama y de la presión mediática. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, del respeto y de la comprensión. Los fans, los medios de comunicación y el público en general tienen un gran interés en la vida de los famosos, pero es fundamental recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. La especulación y los rumores pueden ser perjudiciales, y es importante ser cautelosos con lo que se lee y se escucha. Es fundamental recordar que los actores no son perfectos, y que sus vidas no son siempre como las vemos en la pantalla. Las relaciones sentimentales pueden ser complejas y las rupturas pueden ser dolorosas. Es importante ser empáticos y respetar las decisiones de cada persona. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿creen que Kerem arruinó la relación de Altay y Serine? ¿O simplemente fue el destino? ¿Creen que la fama y la presión mediática juegan un papel importante en las relaciones de los actores? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No se puede culpar a nadie por la ruptura de una relación. Las relaciones son algo personal, y las decisiones que se toman son complejas y multifactoriales. La fama y la presión mediática, sin duda, juegan un papel importante en la vida de los actores. La constante exposición pública, la necesidad de mantener una imagen, las expectativas de los fans, todo esto puede generar tensiones y dificultades en las relaciones. Pero al final, lo más importante es respetar las decisiones de cada persona, ser empáticos y evitar juzgar. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca. En el caso de Altay, Serine y Kerem, lo importante es que cada uno ha seguido adelante con sus vidas, han tenido éxito en sus carreras y han encontrado la felicidad. Son tres grandes artistas y su talento y su trabajo merecen ser reconocidos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem fue el culpable? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en la situación? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Altay y Serine? ¿Y sobre la relación entre Serine y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus análisis y sus teorías. La conversación está abierta, y quiero saber qué piensan ustedes. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto triángulo amoroso entre Altay, Serine y Kerem. Hemos explorado juntos los rumores, las especulaciones y los hechos, y espero haberles proporcionado una visión interesante sobre este tema tan comentado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, decirme qué les pareció, compartir sus opiniones y, por supuesto, dejarme sus me gusta. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y actualizaciones sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!